Se conoce como mezcla la combinación de dos o más sustancias, sin que se produzca como consecuencia de esta una reacción química, y las sustancias participantes de la mencionada mezcla conservarán sus propiedades e identidad. Si la mezcla está formada por sustancias puras que no pierden sus propiedades naturales de la integración, se habla de una mezcla homogénea, que se caracteriza por no exhibir sus componentes de manera diferenciada, es decir, solo se detecta una única fase. Las mezclas heterogéneas, por otra parte, son composiciones que carecen de uniformidad, como los coloides o la suspensión. Las mezclas se clasifican en soluciones, suspensiones y coloides. Las soluciones son mezclas consideradas realmente homogéneas debido a que todas sus partículas están distribuidas de igual manera en toda la mezcla. Solo presentan una sola fase y se observa en la mezcla total. Como por ejemplo, al realizar la solución de agua y azúcar, se realiza la mezcla del agua y el azúcar disuelto. Las soluciones están compuestas de soluto en menor cantidad y solvente en mayor cantidad, con excepciones. Por ejemplo, el agua. El agua siempre es un solvente y los líquidos de igual manera, aunque estén en menor cantidad. El agua es considerado un disolvente universal, además cubre el 72% de la superficie del planeta Tierra y representa entre el 50 y el 90% de la composición de los seres vivos. Una suspensión es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o por pequeñas partículas, no solubles como fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido, como fase dispersante o dispersora. La mezcla es claramente visible. Encontramos suspensiones en los jugos de fruta. Un ejemplo de suspensiones son los jugos de fruta, que se definen como el líquido exprimido que se extrae de la parte comestible de una fruta mediante presión o cualquier otro proceso. Obviamente los zumos son turbios, ya que contienen suspensiones coloidales de componentes celulares con cantidades variables de pequeños trozos de tejido, de forma que el contenido de materia sólida se sitúa generalmente entre el 5 y el 20% del peso. Los coloides son mezclas intermedias entre las soluciones y las mezclas, propiamente dichas o burdas. Sus partículas tienen un tamaño comprendido entre 1 micrómetro y 0.5 micrómetro de diámetro. Sus componentes se denominan fase dispersa y medio dispersante. Un tipo especial de dispersiones coloidales se denomina sol sólido. Un ejemplo de elementos vendría a ser el chocolate, que se forma por dos fracciones sólidas. Número 1 vendría a ser la manteca de cacao y número 2 el famoso licor de cacao, dos componentes sólidos. Vamos a las emulsiones, que son dispersiones coloidales formadas por dos fases indivisibles. En este caso vendríamos a referirnos a dos fases líquidas, un aceite y el agua, que no se mezclan entre sí, pero conforman las emulsiones. Ejemplo, la leche, aquí está también la mayonesa, como... Se denomina aerosol a un coloide de partículas sólidas suspendidas en un gas. El término aerosol se refiere tanto a las partículas como al gas en el que las partículas están suspendidas. La generación de aerosoles puede ser de origen natural o debido a la actividad humana. Un ejemplo de origen natural son las cenizas volcánicas. En cambio, de la actividad humana es la quema de combustibles. Los geles son un tipo de alimento, al igual que las dispersiones o los coloides, que se conforman de dos fases, en este caso una fase sólida y una fase líquida. De hecho, se conoce el gel como una red tridimensional que atrapa una tercera fase, y de ahí que se ha creado el cuarto estado de la materia. Los coloides de espuma sólida tienden a ser ligeros y fácilmente moldeables en diversas formas, dependiendo de la rigidez de los materiales que componen la matriz sólida
Un coloide de espuma sólida puede ser muy duro y firme o flexible y blando. Un ejemplo de esto es el pan. La consistencia de los coloides de espuma líquida tiende a variar dependiendo de la proporción de líquido y gas en la suspensión. Entre más aire hay en un coloide de espuma líquida, más rígida y menos flexible es. Si contiene una alta proporción de líquido, la espuma suele tener dificultad para sostener una forma coherente. Un ejemplo de esto es la espumilla. Cuando hablamos de la mezcla de un gas con otro gas, el resultado siempre va a ser una solución. Los gases tienen las partículas muy desunidas y separadas de entre sí, por lo que no tienen inconveniente en moverse entre las otras partículas de otro gas. Dos o más gases siempre se van a mezclar bien. Coloides es saber que por lo menos en alimentos se manejan los dos tipos generales, podríamos decir. Número uno, lo que son emulsiones, y número dos, los que son espumas. Y de ahí viene toda una gama de ejemplos, y para alimentos realmente esto sirve mucho. ¿Cómo influye esto respecto de la textura y la textura a la sensación cuando uno prueba, considerando que es una de las cualidades organolépticas quizá más importantes y al mismo tiempo más difíciles de evaluar y medir, pero no menos importante para el consumidor? De hecho, después del aspecto de cómo se ve un alimento que me permite elegir un producto determinado, la textura viene a ser quizá un segundo factor importantísimo al momento de seleccionar un producto. Entonces, si consideramos a las emulsiones, debemos pensar en las dos fases: fase líquida, que generalmente es el agua, y otra fase líquida o semisólida o semilíquida, que vendría a ser una grasa. Entonces, mientras un alimento, vamos a hablar en términos generales de alimentos, se compone de estas dos fracciones que no se pueden mezclar entre sí, entonces hablamos de un coloide del tipo emulsión. Cuando las dos fracciones que se encuentran mezcladas físicamente, pero no químicamente como lo que ocurre mismo en una emulsión, es el componente acuoso y el componente aire, podemos decir, o CO2 en muchos de los casos, entonces hablamos de coloide del tipo espumas, ¿ya? Ahora, ¿cómo influye estas características sobre la percepción o la sensación que produce las diferentes texturas al momento de masticar especialmente o simplemente sentir con las papilas, aparte del sabor, considerando que sabor y gusto viene a ser una característica fusionada, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tema es la composición tanto de las emulsiones como de las espumas generan por propiedad funcional justamente esas distintas sensaciones. Ahora, un mismo alimento con diferente textura puede ser elegido de forma muy diferente, ¿sí? Puede ser seleccionado o puede no ser seleccionado. Un mismo alimento solamente con diferente textura. Entonces, la mezcla de estas fases que, como les digo, no se fusionan químicamente, aunque están juntas, podríamos decir, están juntas pero no mezcladas en términos químicos, son las que generan de forma positiva, y no solo positiva, sino también negativa frente a la percepción al momento de probar un alimento y especialmente durante la masticación. El efecto Tyndall es una característica que se visualiza justamente en las dispersiones coloidales. Cuando hablamos de dispersiones coloidales, como habíamos topado un poco antes del tema, hacemos referencia a dos tipos generales. Y dentro de estos, pues, clasificaciones un poco más específicas. Estas son las emulsiones y las espumas. Y es en este tipo de dispersiones, porque no debemos utilizar el término soluciones, ya que esto es diferente, por eso se habla de soluciones y de dispersiones coloidales. En las soluciones, para recordar un poco en resumen, no es posible visualizar las dos fases que componen, porque estas están unidas tanto física como químicamente. No así con las dispersiones coloidales, donde se puede visualizar este efecto Tyndall. Este tiene relación con el efecto que genera un rayo de luz en los coloides de las dos fases que conforman tanto la emulsión como la espuma, lo que no puede visualizarse, por ejemplo, en las soluciones.
que no permiten el paso de un rayo de luz.